Vamos a hablar de generalidades de las redes eléctricas. Y lo primero que vamos a ver son los parámetros a tener en cuenta cuando hablamos de una red eléctrica. Tendremos que hablar de la tensión nominal, si es alta o es baja tensión. Tendremos que hablar si es alterna o continua. Históricamente, para la tensión de alimentación de las redes se ha utilizado alterna, pero ya se está utilizando en redes de alta tensión continua por las ventajas que tiene en algunos casos. Luego tenemos que hablar del número de fases y equilibrio, de si estamos hablando de monofásica o si estamos hablando de trifásica, que son tres ondas senoidales separadas 120 grados que se utilizan porque la alimentación de los motores es así mucho más gradual. En este caso tenemos que tener en cuenta el equilibrio entre las fases para no tener problemas. Veremos la frecuencia, que en Europa normalmente la red eléctrica va a 50 Hz, en Estados Unidos a 60, pero en los aviones la alterna se utiliza a 400 Hz. Hablaremos también de los armónicos. Según la teoría de Fourier, cualquier onda se puede representar en forma de una suma de ondas senoidales con una frecuencia fundamental y luego el doble de esa frecuencia, el triple, el cuádruple, que esto es lo que se llaman armónicos. A cada uno de ellos se le da un peso y con eso se consigue dar representación a cualquier forma de onda. Esto en la red eléctrica es malo. ¿Por qué? Porque la red eléctrica debería ser senoidal pura, pero pues fuentes de alimentación como las de los ordenadores, que tienen una fuente conmutada, o como las de los tubos fluorescentes, como otro montón de cosas, generan ondas que no son perfectas, entonces se crean armónicos. Estos armónicos pueden causar desequilibrios en la red, pueden hacer saltar las protecciones. De hecho, hay protecciones que se llaman superinmunizadas para tener en cuenta estos armónicos, y es algo que debemos tener en cuenta. Luego también dos cosas que van ligadas: la fiabilidad y el tiempo de restitución. Debemos saber qué garantías tenemos por parte de nuestros suministradores de que no se va a interrumpir el suministro eléctrico y en cuánto tiempo va a volver si se interrumpe. Normalmente en un aeropuerto tenemos consumidores críticos, incluso aquellos que no pueden dejar de tener alimentación ni siquiera un milisegundo, y entonces tendremos que tener nuestras fuentes de alimentación propias para compensar el que haya algún tipo de fallo en las redes externas. Y por último, tendremos que hablar de la seguridad para personas e instalaciones. En toda red eléctrica se incluyen unas protecciones, por un lado para proteger los elementos de la red, los cables, los consumidores, frente a sobrecargas y frente a cortocircuitos, para que no se quemen esos cables, para que no se fundan. Y luego también habrá que poner equipos para proteger a las personas. Habrá que poner equipos para proteger a las personas para que no se electrocuten, y una red de tierras que permitan hacer funcionar estos equipos sin necesidad de que sea una persona la que haga el bucle para que se derive la electricidad, sino que si hay alguna derivación a tierra, las protecciones salten al estar conectadas los chasis de los equipos a una red de tierras. Bien, y con esto termino este polígono.